Resolvemos las actividades de la división entre polinomios y monomios y entre polinomios. El primer ejercicio nos pide dividir 4a cubo menos 50b cuadrado menos 6a cuadrado b cubo entre menos 2a. Entonces tengo acá una división entre polinomio y entre monomio. Entonces yo puedo expresar una división, es decir, distribuir para cada uno de este polinomio la división entre este monomio. Por lo tanto, va a ser igual a 4a cubo sobre menos 2a menos 50ab cuadrado dividido menos 2a menos 6a cuadrado b cubo dividido menos 2a. Y ahí resuelvo la división. Entonces tengo que fijarme siempre con el signo también. Este tiene signo positivo. Signo contrario en la división va a ser negativo. Entonces 4 dividido 2 es 2. En la división las letras iguales se resta sus exponentes. Por lo tanto, menos 2a, el a tiene exponente 1, entonces 3 menos 1 va a ser 2, por lo tanto va a ser 2 al cuadrado. Signos iguales, mi resultado es positivo, menos por menos es más. 50 dividido 2 es 25, acá tengo un a y acá tengo un a, entonces 1 menos 1 es 0, me indica de que ya no debo colocar la letra a en esta parte y me queda acá b cuadrado. Menos por menos es más, 6 dividido 2 es 3, acá tengo al cuadrado dividido a, resto sus exponentes, 2 menos 1 es 1, por lo tanto me sobra un a, b al cubo. Y ahí tengo mi respuesta. En el siguiente tengo una división de polinomios que es fraccionario entre un monomio que también es fraccionario. Y voy a proceder de la misma manera. Entonces tengo acá 1 sobre 4 m a la cuarta dividido 5 sobre 6 m al cuadrado menos, por este signo va a ser menos 2 sobre 3 m al cubo n sobre 5 sobre 6 m cuadrado más 3 sobre 8 m cuadrado n cuadrado, esto es dividido 5 sobre 6 m al cuadrado. Y ahí resuelvo. Ahí con la ayuda de una calculadora puedo resolver estas cantidades que tengo acá. Por lo tanto, acá va a ser 1 sobre 4 dividido 5 sobre 6. Entonces para indicar en la calculadora la fracción utilizo la tecla ABC. Entonces va a ser 1 sobre 4 dividido 5 sobre 6. Y ahí tengo mi resultado. Vendría a ser entonces 3 sobre 10. Y acá letras iguales tengo que restar sus exponentes. Entonces acá m tengo 4, acá abajo m tengo 2, entonces 4 menos 2 es 2, me sobra m al cuadrado. El siguiente es menos, y de la misma manera en la calculadora, 2 sobre 3 dividido 5 sobre 6. Esto me va a dar igual 4 sobre 5. Entonces acá voy a tener 4 sobre 5. Voy a restar las letras iguales. Entonces acá tengo 3 y acá tengo 2. Entonces me sobra 3 menos 2 es 1. Me sobra un m. Y acá al lado también una letra n. Más, de la misma manera en la calculadora, va a ser 3 sobre 8 dividido 5 sobre 6. Y esto me va a dar igual 9 sobre 20. Entonces va a ser 9 sobre 20. Voy a restar las letras iguales. Acá tengo m2 y acá abajo también tengo m2. Y 2 menos 2 es
0, por lo tanto ese 0 me indica que no debo de colocar la letra m y paso directamente a la letra n al cuadrado y ahí tengo mi resultado. Siguiente ejercicio, yo tengo división entre polinomios, porque acá tengo 1, 2, 3 términos y tengo que dividir entre m más 6 que tiene 2 términos, entonces vendría a ser polinomio entre polinomio y se procede a dividir como una división normal de números. Entonces m cuadrado más 11m más 30, esto va a ser dividido a m más 6. Cuando vamos a dividir dos polinomios entre sí o polinomio entre polinomio, cuando se va a dividir, el primer procedimiento es dividir el primer término de mi dividendo con el primer término de mi divisor. Entonces hacemos un cálculo auxiliar. Tenemos m cuadrado dividido m, que vendría a ser el primer término con el primer término de esta forma. Y acá, como son letras iguales, voy a restar los exponentes. Este tiene exponente 1, 2 menos 1 es 1, me sobra un m. Y esta m viene a ser el primer término de mi cociente. Y luego multiplico este primer término de cociente por cada término de mi divisor. Entonces acá voy a tener m por m es m cuadrado, más por más es más, m por 6 es 6m. Y luego voy a proceder a cambiar el signo. Como este es positivo, cambio por el negativo. Acá es positivo, cambio por el negativo. Y ahí voy a reducir los términos. Acá tengo cantidad igual, signo contrario, se anula. Acá tengo signo contrario, voy a restar. Entonces 11 menos 6 va a ser 5m. Y procedo a bajar el siguiente término, que es más 30. Y ahí vuelvo a repetir el procedimiento al inicio. Entonces 5m voy a dividir con el primer término de mi divisor, que es m. Entonces acá tengo, este tiene coeficiente 1, 5 dividido 1 es 5. Acá tengo m exponente 1, entonces 1 menos 1 es 0, quiere decir de que m ya no le coloco a esta cantidad. Como es positivo acá, va a ser más 5. Y procedo a la multiplicación. 5 por m es 5m, más por más es más, 5 por 6 es 30. Ahora procedo a cambiar los signos. Este es positivo, cambio por negativo. Este es positivo, cambio por negativo. Y voy a reducir los términos. Acá tengo 5m menos 5m me va a dar 0, por lo tanto anulo. 30 menos 30 me va a dar 0, anulo y ya tengo mi residuo. Y ahí ya está resuelta la división. Siguiente división viene a ser un polinomio con términos fraccionarios y procedemos de la misma manera. Entonces, porque es una división entre polinomios. Primer término tengo 1 sobre 16a al cubo menos 5 sobre 8 a cuadrado b más 5 sobre 3 ab cuadrado menos b al cubo. Esto voy a dividir con 1 sobre 4a menos 3 sobre 2b. Y procedo siempre de la misma manera. Entonces acá podemos hacer un pequeño cálculo auxiliar. Procedemos, el primer término de mi dividendo voy a dividir con el primer término de mi divisor, que vendría a ser 1 sobre 16 al cubo dividido 1 sobre 4a. Y ahí puedo valerme una calculadora para hacer la división. Entonces tengo acá 1 sobre 16 dividido 1 sobre 4 y esto me va a dar igual a un cuarto. Entonces acá voy a tener 1 sobre 4, las letras igual le voy a restar sus exponentes, 3 menos 1 es 2, me queda a al cuadrado y este viene a ser el primer término de mi cociente, 1 sobre 4 a al cuadrado.
y ahí procedo a la multiplicación. Entonces, multiplicar dos fracciones es multiplicar los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Va a ser 1 por 1 es 1 sobre 4 por 4 es 16. Al cuadrado por a va a ser a al cubo, porque en la multiplicación las letras iguales se suman sus exponentes. Este es positivo por negativo, va a ser negativo 1 sobre 4 por 3 sobre 2. Puedo valerme en la calculadora para poder realizarlo. Esa multiplicación va a ser entonces 1 sobre 4 por 3 sobre 2. Y tengo que es 3 sobre 8. Entonces ubico acá el 3 sobre 8. Acá tengo a cuadrado b. Ahora vamos a proceder a cambiarle el signo. Este es positivo, va a ser negativo. Este negativo es positivo. Reducimos los términos. Acá tenemos cantidad igual, signo contrario me va a dar 0, por lo tanto se anula. Acá tengo signo contrario, entonces los signos contrarios se restan entre sí y ahí puedo utilizar otra vez la calculadora. Acá tengo menos 5 sobre 8, entonces tenemos menos 5 sobre 8. Esto va a ser más 3 sobre 8. Va a ser igual negativo 1 sobre 4. Entonces ubico acá negativo 1 sobre 4 a cuadrado b. Procedo a bajar el siguiente término, que en este caso es positivo 5 sobre 3 ab cuadrado. Y ahí de la misma manera voy a empezar a dividir otra vez el primer término que tengo acá, que es menos 1 sobre 4, con el primer término que tengo en mi divisor. Por lo tanto, acá voy a tener, vendría a ser negativo 1 sobre 4, entonces acá es negativo 1 sobre 4 a cuadrado b. Voy a dividir con 1 sobre 4a. Entonces menos con más es menos. 1 sobre 4 dividido 1 sobre 4, misma cantidad, me va a dar 1. Acá resto los exponentes de la letra, a cuadrado dividido a, 2 menos 1 me va a sobrar un a, y acá me resta un b. Por lo tanto, esta expresión va a ser mi segundo cociente. Entonces menos 1 ab. Procedo a la multiplicación. Menos por más es menos. 1 por un cuarto es un cuarto. A por a es a cuadrado b. Menos por menos es más. 1 por 3 sobre 2 va a ser 3 sobre 2. A b por b es b cuadrado. Vamos a proceder a cambiarle el signo. Este va a ser positivo, como es negativo positivo, acá es positivo, por lo tanto cambiamos por negativo. Reducimos, cantidad igual, signo contrario se anula. Acá tengo una resta de fracciones, puedo valerme en la calculadora. Tengo 5 sobre 3, entonces 5 sobre 3 menos 3 sobre 2, entonces 3 sobre 2 va a ser igual a 1 sobre 6. Por lo tanto, acá tengo 1 sobre 6 a b cuadrado. Procedo a bajar el siguiente término, que en este caso es menos b al cubo. Y ahí de la misma manera, 1 sobre 6 voy a dividir con 1 sobre 4. Ahí puedo utilizar la calculadora. Entonces acá tengo 1 sobre 6 dividido 1 sobre 4. Entonces 1 sobre 4. Esto me va a dar igual a 2 sobre 3, y ese 2 sobre 3 viene a ser el siguiente término de mi cociente. Va a ser positivo 2 sobre 3, y la división de las letras, entonces a dividido a me va a dar 1 menos 1 es 0, no coloco más ningún a, y acá me va a sobrar b al cuadrado. Procedo a la multiplicación, entonces utilizamos la calculadora. Acá va a ser 2 sobre 3 por 1 sobre 4. Entonces 1 sobre 4
esto me va a dar igual a 1 sobre 6, y ese 1 sobre 6 vamos a colocar esta parte. Entonces 1 sobre 6 a b cuadrado, va a ser a b cuadrado, más por menos es menos, va a ser 2 sobre 3 por 3 sobre 2, usamos la calculadora, va a ser 2 sobre 3 por 3 sobre 2. Esto va a ser igual a 1. Entonces acá nosotros tenemos 1, b cuadrado por b, va a ser b al cubo. Ahora vamos a proceder a cambiar el signo. Este es positivo, ahora cambiamos negativo. Como este negativo, cambiamos positivo. Y reducimos las cantidades. Acá tenemos cantidad igual, signo contrario, se anula porque es 0. Cantidad igual, signo contrario, se anula porque es 0. Y nuestro residuo es 0. El último ejercicio nos pide dividir 28x cuadrado menos 11xy menos 30y cuadrado. Vamos a dividir entre 4x menos 5y. Acá tenemos un pequeño cálculo auxiliar. Empezamos a dividir el primer término, 28x cuadrado, con el primer término, mi divisor. 28 dividido 4 es 7, x cuadrado dividido x, resto los exponentes, 2 menos 1 es 1, por lo tanto me sobra una x. 7x, primer término de mi cociente, procedo a la multiplicación, 7 por 4 es 28, x por x es x cuadrado. Siguiente ahora, más por menos es menos, 7 por 5 es 35, x por y, xy. Voy a proceder ahora a cambiarle los signos. Este es positivo, cambio por negativo. Como este negativo, le cambio por positivo. Reduzco. Cantidad igual, signo contrario, se anula porque es 0. Acá signo contrario es una resta. 35 menos 11 va a ser 24. Va a ser positivo porque 35 es mayor y es positivo. Xy. Procedo a bajar el siguiente término, que es negativo 30y al cuadrado. Empiezo a dividir el primer término que tengo acá, que es 24xy, con el primer término de mi divisor, que es 4x. 24 dividido 4 es 6. Acá tengo x dividido x, ya no me sobra x, y acá me sobra y. Va a ser más 6y. Procedo a la multiplicación. 6 por 4 es 24, y por x es xy, más por menos es menos, 6 por 5 es 30, y por y es y al cuadrado. Procedemos a cambiar el signo. Este es positivo, cambio por negativo. Este negativo, cambio por positivo. Y ahí tenemos cantidad igual, signo contrario, se anula porque es 0. Cantidad igual, signo contrario, se anula porque me va a dar 0. Y ahí tengo mi división resuelta.